Salmo 119. Una odisea al corazón de Dios. Hay consejo en la aflicción. Al ver que nuestra memoria es menos que perfecta, es reanimante recordar que Dios siempre recuerda. La primera mención del verbo acordarse en la Biblia se halla en Génesis 8:1, en donde dice: «Y se acordó Dios de Noé, cuando Noé se hallaba flotando sobre las aguas del diluvio en el arca». Cuando usted sea echado de aquí para allá por las tempestuosas aguas del mar de la vida, Dios también se acordará de usted. Después del juicio del diluvio, Dios puso su arco iris en las nubes y prometió que se acordaría de su promesa de que no habrá más diluvio de aguas para destruir toda carne. Génesis 9:15. Dios se acuerda de todas las promesas que le ha hecho. Él las escribió todas en blanco y negro en un libro llamado la Biblia. Poco antes de su juicio de destrucción sobre Sodoma y Gomorra, el Señor le confió a Abraham lo que sucedería. Abraham intercedió por su sobrino Lot, pidiendo su salvación. Así, cuando destruyó Dios las ciudades de la llanura, Dios se acordó de Abraham y envió fuera a Lot de en medio de la destrucción, al asolar las ciudades donde Lot estaba. Génesis 19:29. Aunque usted no se dé cuenta de ello, Dios siempre se acordará de contestar sus oraciones. Raquel era la hermosa pero estéril esposa de Jacob. Su hermana Lea había dado a luz a 4 hijos y por ello había causado todo tipo de emociones en Raquel. El deseo de llevar fruto que Raquel tenía era tan abrumador que la llevó a clamar: «Dame hijos, o si no, me muero». Génesis 31. Parecía ser que Dios se había olvidado de ella, pero Dios ya había tomado nota de la actitud de su corazón y se acordó Dios de Raquel y la oyó Dios y le concedió hijos. Génesis 30:22. Habrá épocas de esterilidad en su vida cuando usted estará seguro que Dios se ha olvidado de usted. Si tiene un deseo sincero de tener fruto, Dios no lo pasará por alto. Él lo ha escogido a usted precisamente para ese propósito. Juan 15:16. Y Él se acordará de usted y le hará fructífero a su debido tiempo. Dios se acuerda. Viendo que Dios siempre se acuerda de nosotros, podríamos atrevernos a ser como David y recordarle a Dios que se acuerde. De hecho, Dios emite este reto: «Hazme recordar, entremos en juicio juntamente, habla tú para justificarte». Isaías 43:26. Si usted ha dado un paso basado en la palabra de Dios, siempre tendrá una fuente de apoyo. Por otro lado, si ha dado un paso basándose en emociones, impulsos, presiones de otras personas o incluso otra cosa, usted verá que el suelo desaparece debajo de sus pies. Es por ello que es esencial que todas las decisiones de la vida las tome basándose en lo que la palabra de Dios enseña claramente. Si usted no tiene palabra de Dios, no se mueva. Si tiene palabra de Dios, usted tendrá que asirse en medio de las tormentas. Cuando llegan las pruebas y usted siente la tentación de apoyarse sobre sus sentimientos, puede recordarle a Dios lo que Él ha dicho de su palabra. Usted puede reclamar esa promesa para sí mismo, asirse a ella y recordar que Dios siempre se acuerda. Esta era la práctica que David tenía en su vida de oración. Observe cómo David le dice a Dios de qué cosas acordarse y de qué cosas no acordarse. «Acuérdate, oh Jehová, de tus piedades
y de tus misericordias que son perpetuas. De los pecados de mi juventud y de mis rebeliones no te acuerdes. Conforme a tu misericordia, acuérdate de mí por tu bondad, oh Jehová. Salmos 25, versículos 6 y 7. Qué asombroso. David le está diciendo a Dios de qué cosas acordarse. Más aún, le está diciendo de qué cosas no acordarse. Él puede atreverse a ello porque está apoyado sobre la voluntad de Dios, expresada en la palabra de Dios. La única cosa que Dios promete olvidar es nuestro pecado, y no me acordaré más de su pecado. Jeremías 31, versículo 34. La misma técnica de oración aparece en el Salmo 74. Acuérdate de tu congregación, la que adquiriste desde tiempos antiguos, la que redimiste para hacerla la tribu de tu herencia, este monte de Sión donde has habitado. David le recuerda a Dios que defienda su nombre. Acuérdate de esto, que el enemigo ha afrentado a Jehová y pueblo insensato ha blasfemado tu nombre. Levántate, oh Dios, aboga tu causa. Acuérdate de cómo el insensato te injuria cada día. Salmo 74, versículo 2, versículos 18 al 22. Cada vez que podamos recordarle a Dios lo que Él mismo ha dicho, nos hallamos sobre suelo firme. La verdad equivalente en el Nuevo Testamento la hallamos en 1 de Juan 5, 14, 15. Y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Nuestra confianza en la oración depende de la voluntad de Dios, y la voluntad de Dios está expresada en la palabra de Dios. Si en nuestras oraciones llevamos la palabra de Dios nuevamente a Dios, recordándole sus promesas, experimentaremos una vida de oración contestadas. Esto, como dijo David, es nuestro consuelo en nuestra aflicción. Las circunstancias no importan. El tipo de personalidad no afecta la situación. Los sentimientos carecen de relevancia. Si Dios lo dijo, entonces ocurrirá, y tenemos todo el derecho de recordárselo. Podemos contar con ello. Un misionero amigo mío tiene un hábito maravilloso. Él tiene una Biblia devocional que lee constantemente. Cuando haya un pasaje de las Escrituras que Dios usa para hablar a su corazón, él hace una pequeña anotación en el margen de lo que aprendió y escribe la fecha. Tiempo después, cuando llegan los tiempos de aflicción que nunca faltan, él puede referirse confiadamente a un pasaje de la Biblia en el cual puso una anotación. No importa lo que digan los demás o lo que sus emociones le hagan sentir en el momento. A menos que Dios sea un mentiroso, su palabra se cumplirá. No caben temores ni dudas cuando se sigue esta práctica. Antes bien, sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Romanos 3, 4. ¿Está usted pasando por un tiempo de aflicción? ¿Sobre qué está apoyado? ¿Tiene una palabra de Dios que ha hallado en su Biblia? Si no la tiene, quiere decir que usted dio un paso prematuramente. Confiese a Dios su pecado de presunción, arrepiéntase de ello y pídale que le muestre cuál es el paso siguiente a dar. Él lo tomará donde esté y le guiará al lugar en donde necesita estar. Si usted tiene una promesa de la palabra de Dios, entonces recuérdesela a Dios. Él se acordará. Tal vez no parezca así en este momento, pero usted puede rechazar sus sentimientos y las opiniones de los demás inmediatamente. Usted puede apoyarse en la palabra de Dios
aunque todo el mundo se derrumbe a su alrededor.